Mis queridos hermanos, muy buenos días. Estamos aquí una vez más en Mesa Pastoral. Estamos 18 de abril y hoy tenemos una nueva transmisión con uno de los pastores muy queridos dentro de la organización. Me refiero al pastor Saturnino Velázquez. Pastor Saturnino, acá en Cerro de Pasco estamos a 3 grados centígrados. ¿Usted dónde se encuentra, pastor? Bueno, muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Pastor José, también un buen día. Yo estoy aquí en la localidad de Cochas Chico, ¿no? Conocido como el capital mundial de los mates budilados, en el Tambo, Huancayo, ¿no? Qué bueno, Ahí nos encontramos, pastor. Esta semana nos reúne un tema muy sensible dentro del crecimiento de nuestra organización y de nuestras organizaciones cristianas. Me refiero al tema del liderazgo pastoral y créame que usted es uno de los referentes en cuanto a este tema, querido pastor. Muchas gracias, pastor. Yo sé que lo que hacemos es para la gloria de Dios y si en algo bueno haya podido suscitar mi experiencia y pueda servir, gracias a Dios, pastor. Pastor, vamos a entrar a la siguiente secuencia con un tema que tiene que ver con los fundamentos del liderazgo y vamos a tocar rápidamente los inicios de su ministerio. Así que, ¿qué le parece si nos quedamos con una secuencia musical y al retornar, mis queridos hermanos, no se olviden que estamos hablando del liderazgo y el día de hoy está con nosotros el pastor Saturnino Velázquez desde la ciudad de Huancayo. No se olviden, por favor, de compartir. Estamos transmitiendo en vivo y todas sus preguntas y todas sus inquietudes van a ser respondidas. Que Dios los bendiga. Nos encontramos en la siguiente secuencia. Clama a mí. Esta misma palabra el Señor te dice hoy. Si te encuentras abatido, solo, el Señor te dice hoy, no te quejes, no busques consuelo, ayuda o salida con el hombre. Te dice, clama a mí, que yo soy tu Dios. Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé.
dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de pruebas, En el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clámame. Mis queridos hermanos, estamos de retorno aquí en Mesa Pastoral y como les venía diciendo, estamos con nuestro querido pastor Saturnino Velázquez para hablar acerca del tema liderazgo pastoral. Y en esta secuencia, yo quisiera, pastor Saturnino, hablar acerca de sus inicios. Y ahí en la fotografía podemos ver una casita de tapia. ¿Pudiera hablarnos un poquito de la historia de esta fotografía, pastor? Bueno, pastor. Eso es la casa de mi abuela, donde yo nací, donde viví hasta los 13 años, ¿no? Y bueno, hasta ahora todavía existe, que es diría, un recuerdo que cuando yo lo visito a ese lugar, ciertamente me llena de gratitud a Dios, por de dónde me sacó, ¿no? De dónde me sacó, hacia dónde me llevó y cómo Dios ha cambiado mi vida, ¿no? Eso sería, pastor. En el contexto de esta fotografía, pastor, si rememoramos los inicios, ¿hay alguna persona o alguna circunstancia que le hace recordar esta decisión en el liderazgo pastoral? ¿Hubo algo que lo marcó profundamente? Bueno, yo pienso que es parte de mi vida en la que he tenido necesidad, por ejemplo, de un padre. Yo no viví con mi padre, Mm, mi madre es madre soltera, entonces, pero eso a mí me ayudó, me enseñó, cuando ya me entregué al Señor a los 9 años, me enseñó a buscar en Dios una paternidad. Y yo hice, en otras palabras, de Dios mi padre, ¿no? Y todo lo que quería, lo que necesitaba, lo que sufría, todo lo hablaba con Dios en oración. Entonces, yo pienso que hoy puedo entender que creo que esa ausencia de padre para mí me ha servido de agarrarme de Dios. Y eso me ha llevado en el desarrollo ministerial que hoy puedo disfrutar, ¿no? Al ver la secuencia de fotografías, en donde aquí vemos un desfile muy interesante con toda la iglesia que usted dirige, los inicios de esta fotografía que es de su familia, em, ¿cuál fue el desafío más importante, el desafío más grande que tuvo que usted vivir en sus inicios pastorales, pastor? Bueno, uno de ciertamente superar las deficiencias que quizás o la escasez y ciertamente la cual también ha implicado en que como yo provengo de una familia, voy a decir así, pobre, quizás no una familia renombrada, no con una etiqueta de una buena familia, sino más bien con una etiqueta quizás de una familia descoyuntural que en los años cuando yo viví era pues algo de menosprecio, ¿no? Entonces, la cual me ha servido a mí, mejor dicho, ha sido un poquito tedioso de superar porque yo me acuerdo que en el año 2000, cuando mi pastor me convoca como pastor asistente,
y me delega de trabajar con los diáconos y en eso, en uno de los ayunos, el pastor me dice, no estoy viendo a uno de los diáconos. ¿Por qué no? ¿Y quién es de él? Me pide cuentas, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, pastor, voy a ir a visitarle, entonces a preguntar por qué no ha venido a ayuno. De pronto yo me fui con ánimo a preguntar qué pasó con el hermano diácono y de pronto pues me esperaba su esposa y me confronta una pregunta muy fuerte para mí, ¿no? Que ese día me tuvo de rodillas y quizás llorando delante del Señor. Y me dijo, no, ¿quién eres usted? ¿Para qué vienes aquí? Yo dije, bueno, hermana, el pastor me está enviando por el hermano que no está asistiendo al ayuno. Y ella ya tendría más o menos ya pensado seguramente algunas cosas y me dice, y justo yo había asumido recién los primeros meses del pastorado, como pastor asistente. Y me dice, y me dicen que eres el pastor de la iglesia. ¿Y cómo tú vas a ser el pastor de la iglesia? Pero en el fondo, como que tuve digamos, una tristeza, una preocupación. Dije, wow, no me esperaba ese tipo de confrontación, ¿no? Pero eso me llevó a orar ese día, a llorar delante de Dios, como que no me sentía digno de estar allí, ¿no? Pero al mismo tiempo de agradecer a Dios porque, como dice la Biblia, lo vil, lo menospreciado del mundo, Dios escogió. Ahí entendí que Dios obra como con quien Él quiere, ¿no? Indudablemente, pastor, hemos sido tratados en nuestro carácter. Los pastores que han sido nuestros mentores han tallado mucho. ¿Piensa usted de que los pastores actuales estamos cumpliendo ese rol que cumplieron nuestros pastores en antaño? Mm, Podríamos decir que en parte sí, porque ciertamente los pastores del antaño nos han dado oportunidades, a pesar de repente de tener ciertas cargas en su momento que como hoy yo, por ejemplo, lo vivo, ¿no? A veces no es fácil quizás delegar responsabilidades porque muchas veces no le va a gustar a algunos hermanos, ¿no? No les va a agradar. Y cuando uno piensa, uno dice, bueno, pues ahora con la experiencia que Dios nos ha dado, bueno, y ya no hay temor, ¿no? Pero los inicios del pastorado a veces como que uno está ahí en el sí, entre el no. Está como que nos pone ahí entre una duda, ¿no? ¿Lo delego o no delego? En esa razón, pero yo creo que tenemos que aprender a delegar responsabilidades y apostar por los hombres y mujeres que Dios los va a usar o los ha llamado Dios, ¿no? Eh, si tuviera que, si tuviera la oportunidad de hablar al Saturnino de esos inicios, ¿cuál sería esa palabra, pastor? ¿Qué le diría a Saturnino de hace unos 20 o 25 años atrás? Bueno, decirle pues que tranquilo, ¿no? Tranquilo, porque el que empezó la obra en ti, él la va a concluir o él va a desarrollar eso, ¿no? Hay un texto que siempre me he recordado, como dice en el libro de Salmos 37:5, ¿no? Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Entonces, a veces en su momento nos desesperamos. Yo también pasé por esas experiencias que en su momento a veces uno tiene muchas veces decisiones que tomar, pero por las circunstancias que pasamos. Por ejemplo, para mí, cuando yo recuerdo de esto, fue un momento clave en el primer año del pastorado. Claro que ciertamente Dios me había permitido desarrollar de muchas maneras una labor de servicio y de trabajo en la iglesia
Cuando yo llego a la IEPJ, yo llegué más o menos a los 15 años, me incluyo a la iglesia, porque yo no me convertí allí, no entregué mi vida a Cristo en la iglesia donde estoy pastoreando, sino en una iglesia pequeñita de la parte alta de Coches. Pero por asunto de trabajo, yo tuve que bajar a la parte baja de Coches y ya ahí tuve que vivir con mi mamá en la casa de los empleadores, y lo cual me me llevó a la iglesia pentecostal. Y ahí y bueno, casi 2, 3 años, sí, casi 2 años estuve congregando, y a partir de eso el pastor, uno de los pioneros de la IPJ, el pastor Fermín Aquino, me delega responsabilidades como enseñar a los niños, y así sucesivamente, ¿no? Ser director de la escuela dominical, y luego ser pues director de los jóvenes, y así, y luego casi por 9, casi 10 años fui secretario de la iglesia. Entonces, todo ello, bueno, pues yo lo hacía con mucho esfuerzo, con todo lo que yo podía y sabía, y así, ¿no? Pero bueno, yo no sabía que yo estaba desarrollando un liderazgo, fue inconscientemente, simplemente fue una acción de obediencia al pastor, ¿no? Y deseo de servir en algo en la iglesia, ¿no? Y servir a Dios de esa manera. Entonces, luego ya más tarde ya tuve la experiencia con otro pastor y así sucesivamente. Cuando yo llegué el año 2005, me recuerdo de un 17 de diciembre, que asumí el pastorado de manera, para mí, fue de manera impensada, porque mis planes no era pues de ser pastor de la iglesia, sino mis planes eran planes empresariales que yo tenía. Había empezado una pequeña empresa, yo soñaba pues remontar mi situación económica, consolidar mi familia, ya estaba casado, y proyectarme de esa manera, ¿no? Y de pronto, de manera, yo diría, fortuita casi, la iglesia pues tuvo una coyuntura en ese momento donde el pastor se ausentó y tuvo que haber elección de un pastor. Después de 10 años casi se tuvo que elegir un nuevo pastor. Frente a eso, hubo invitados de la provincia que siempre la iglesia hablaban y pedían. Y yo acepté ser como candidato complementario, ¿no? Porque fue el tercer candidato. Y yo dije, bueno, acepto para que podamos ya pues terminar de una vez la elección, y termina la elección, y yo entendía y creí que el pastor invitado iba a ser el pastor de la iglesia, ¿no? Porque tenía experiencia con la que tuve que conversar un poquito, y él me dio a entender que él era un hombre que había recorrido bastante en el ministerio, y dije, él es el pastor. Y al mismo tiempo, como miembro, yo di mi voto por él, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, para ser breve en esta área, y así de manera inesperada para mí, el 17 de diciembre del año 2005, quedé elegido como el pastor con amplia apoyo de la iglesia. De aquellos tiempos eran como 60 y tantos miembros, y más de la tercera parte habían votado por mí. Para mí fue una sorpresa. Para mí fue como que Dios me dijera, todos tus planes, es como que agarrar un papel y romperlo, mis planes, mis proyectos, y tirarlo por el tacho. Y dije, wow. Esa noche no dormí, lloramos con mi esposa, dijimos, ¿para qué acepté ser candidato? ¿En qué me metí? Etcétera, etcétera. Y bueno, pastor, y un año trabajé arduo, visité, hice lo que la iglesia decía que mi pastor no hacía, ¿no? Visitaba, hice lo que supuestamente mi pastor no lo hacía, porque la iglesia a veces quejaba y el pastor no hace esto, no, que hace. Entonces yo hice lo que supuestamente mi pastor no hacía, ¿no? Pero al año terminé cansado, hice una evaluación, y la iglesia, en vez de crecer, había disminuido. Wow. Me entregaron una iglesia de 60 y tantos miembros, y creo que habíamos como 40 y tantos. Había perdido casi más de 20 personas. Y eso a mí me dije yo, ¿no? Wow, voy a renunciar.
les dije a la junta de diáconos y todo, y voy a renunciar. Pero entendí que si antes de renunciar voy a tener que orar y voy a tener que renunciar delante de Dios. Y eso me llevó a un tiempo de búsqueda del Señor y un ayuno que tuve personal, único, personal. Y ahí pues yo le dije, Señor, yo no soy calificado. Le dije de muchas maneras que yo no estaba preparado para esa labor y que se había equivocado Dios conmigo. Y así pasé horas llorando, siendo, como dice, entre Dios y yo, ¿no? Hasta que un punto escuché una voz de Dios en mi corazón que me dijo que existes en tus fuerzas. Y esa palabra a mí me desnudó y de verdad yo hice pues en mi fuerza. Hoy, en ese momento dije, Señor, tú tienes la razón, yo hice mis fuerzas, en mi conocimiento, en mi capacidad. Pensé que estaba preparado porque de alguna manera hasta ese momento había seguido estudios bíblicos en un seminario. Y eso es otra historia. Bueno, pues no fui al seminario para ser pastor, sino para formarme como padre, para tener un hogar distinto, ¿no? Y a eso en otro día lo contaré. Entonces, hermanos, y esa disyuntiva en la que yo tuve, entonces, fue un momento decisivo. Y eso marcó mi vida, esas respuestas de parte de Dios. Y a la parte de al final de ese ayuno que tuve, después de haberle yo confesado al Señor que de verdad, de reconocer que yo había hecho en mis fuerzas todo el trabajo hasta ese momento, ese año, y la siguiente palabra es que ahora déjame hacer a mí. Y ahí entendí que Dios quería que yo busque, que yo ore, que yo estudie la palabra, porque hasta ahí, de verdad, yo les confieso que yo a veces iba a predicar sin orar, hacía los mensajes sin orar, tenía muchos folletos, muchos bosquejos de la que yo había preparado, y eso lo hacía, lo repetía. Es como decir, hoy puedo decir, yo daba pues comida calentada, ¿no? Entonces, todo eso a mí me enseñó esos tiempos a buscar, a depender y a orar bastante. A empezar, como decir, de cero. No como alguien que conoce, sino como alguien que no conoce. Y a partir de eso, pues, pastor, y por eso vuelvo a decir, quizás mi recomendación, como usted decía, a ese Saturnino es decirle, tranquilo, confía en Dios, busca a Dios y Dios va a hacer. Amén. Y eso es lo que vi y lo que hizo Dios conmigo. Hoy ya eso es lo que sigo haciendo, saber que Dios lo va a hacer. Amén, pastor. A veces el ímpetu de un pastor joven es el de hacerlo a tu manera, con tus fuerzas, pero es en el proceso, el camino que Dios va teniendo para con nosotros de hacernos entender lo que usted nos está diciendo, ¿sí? De someterte. Qué difícil para el hombre someterte, pastor. Pero luego vienen proyectos. En la siguiente secuencia, pastor, quisiera que podamos ahondar los proyectos que Dios le dio en oración, en ayuno, y proyectos que han impactado el lugar donde ahorita usted está pastoreando. Así que vamos a quedarnos con una cortina musical y en la siguiente secuencia, pastor, entramos a hablar acerca de algunos proyectos interesantes que yo estoy seguro que los pastores van a disfrutarlo y vamos a aprender mucho de todo ello. Amén, pastor. Okay. Amén, ok. Entonces, entramos a una secuencia musical. Que Dios los bendiga. No se olviden compartir, por favor. No dejen de compartir. Estamos hablando de liderazgo pastoral con nuestro querido pastor Saturnino Velázquez. Que Dios los bendiga.
delante de ti. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y siempre me presentaré delante de ti. Estas cosas y derramo mi alma entre voces de alegría y alabaré, Señor. ¿Por qué te abates, alma? ¿Por qué sufres tanto? Espera el amor de Dios que aún quiere alabarte. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y siempre me presentaré delante de ti. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y siempre me presentaré delante de ti. Mis queridos hermanos, una vez más aquí en Mesa Pastoral, junto con nuestro querido pastor Saturnino Velázquez, 18 de abril. Increíblemente cómo se está pasando el tiempo. Mis queridos hermanos, entramos a una secuencia para hablar acerca de los proyectos. El pastor Saturnino nos conversaba hace un momento atrás acerca del ímpetu juvenil cuando uno inicia la etapa pastoral, pero cómo el Señor nos va llevando a través de este proceso y nos va haciendo entender que no es con nuestra fuerza, sino es con su Santo Espíritu. Pastor Saturnino, estoy pasando algunas fotografías. Sé que usted ha trabajado fuertemente en el área de misiones. Sí, gracias a Dios que, bueno, el proyecto de misiones, yo diría que es parte de la iglesia, ¿no? La iglesia de la IPJ de Coches Chico, desde sus inicios, ha trabajado en misiones. Entonces, ese es, yo diría, un legado que hemos heredado de nuestros pastores. Entonces, cuando yo estaba iniciando el pastorado, mi pastor nos dejó el legado de una iglesia naciente, que es la iglesia de una comunidad llamada Comunidad Campesina de Guari. Y luego ya pues el siguiente año 2009, cuando ya estaba en mi tercer año de pastorado, tuvimos el contacto con un hermano de la localidad de Antarpa, y eso es justamente una de las fotos que en nuestro viaje misionero que hicimos a ese lugar, ¿no? Cruzando el Huaytapallana, ¿no? Entonces, esa es la segunda iglesia anexa que se levantó, y esto es justamente el impartir quizás los regalos, juguetes a los niños. Mira, este trabajo de evangelismo
hermanos, que nosotros hacemos es justamente nos ha traído resultados favorables. ¿Por qué? Porque el de compartir con la sociedad donde hacemos el trabajo misionero impacta al pueblo, a la localidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, nosotros no predicamos que de la Navidad, pero aprovechamos del tiempo de fin de año, que normalmente en el mundo secular se celebra la Navidad. Entonces, aprovechamos de ese tiempo para que nosotros hemos entregado juguetes y lo seguimos haciendo, entregamos juguetes, hacemos chocolatada y aprovechamos de predicar de Cristo y, como vuelvo a decirles, la entrega de esos presentes a los niños y compartir algo con la sociedad hace que la sociedad se sensibilice y abre su corazón. Por ejemplo, la localidad de Huari, pues era conocido o es conocido como un pueblo idólatra, difícil. Y al inicio de la obra del Señor ha sido muy difícil, hasta han intentado quemar a nuestros hermanos allí, ¿no? En ese lugar. Pero gracias a Dios los años siguientes nos dio la oportunidad de abrirnos, de contactarnos con las autoridades, de ofrecerles este tipo de eventos, y ellos poco a poco han sensibilizado su corazón y al final nos terminaron donando un espacio de terreno para construir el templo, ¿ve? Entonces, a eso fue lo que nos llevó, ¿no? Los Y golpes que tuvo nuestra nación con respecto al terrorismo y todo impactaron en la vida de todas estas personas. Pastor, ¿usted qué sentimientos ha encontrado en los niños, en las mujeres, en los varones de estos lugares? bueno, es como decir la postergación de las autoridades, el descuido de las autoridades, etcétera. Obviamente ellos se sienten desamparadas, o los niños desamparados, ¿no? Y cualquier obra de bien social ayuda, pues, como dice, en tocar el corazón de ellos. Y eso muestra, identificarnos con ellos, obviamente, de esa manera, obviamente hace que ellos también abran su corazón. Y mediante eso yo sé que el Espíritu Santo obra y al final, pues, muchos de ellos terminan entregando su vida a Cristo, ¿no? Pero ciertamente para mí es un enfoque que Dios me ha puesto en mi corazón, es la necesidad de los niños, ¿no? Y en base a eso es lo que ciertamente el ministerio que yo desarrollo se ha enfocado bastante, ¿no? Quizás luego podemos ir conversando. Sí, pastor, ¿y qué tan importante es el trabajo con los niños, con los jóvenes, para un impacto pastoral dentro de una comunidad, pastor? Y yo lo llamo transformar generaciones, ¿no? Hay un lema que nosotros la iglesia tenemos, que yo sé que Dios nos ha regalado, es transformando generaciones. Esto nace justamente, creo que en mi experiencia personal. Ya les dije que en un momento que mi niñez ha sido, pues, yo ahora lo puedo calificar como extrema pobreza. Una familia de mucha necesidad. Y ahora cuando yo veo eso, justamente a mí me impacta la necesidad de los niños, ¿no? Y eso a mí me llevó, cuando asumí el pastorado, me llevó pues a orar y a querer ayudar a los niños. Y empezamos los primeros años a recolectar ofrendas para poder comprar útiles, uniformes, quizás mochilas. Tuvimos que visitar a la escuela, al colegio y preguntar a los profesores a los inicios del año de qué manera podemos ayudar, cuántos niños no tienen cuaderno, cuántos niños no tienen su mochila o su uniforme. Y de acuerdo a los informes de la escuela, del colegio, hemos llevado eso, ¿no? Y así cada vez, y con la ayuda de los jóvenes abrieron una obra misionera llamado Banco de Alimentos. Proyectaban videos, películas, teníamos una multimedia, y la entrada era pues traer un tarro de leche, 1 kilo de azúcar, y con eso ayudar a los más necesitados.
Y en aras de eso estuvimos trabajando casi como 3, 4 años, cada vez creciendo en nuestro servicio social, haciendo eventos de apoyo, etcétera. Y tuvimos la oportunidad de poder enlazarnos y hacer una sociedad con Compassion Internacional. Y eso para mí era muy excelente porque ya no nos daba, mejor dicho, nos dio la oportunidad de ayudar a los niños de manera constante y permanente, y ya no esporádico como lo hacíamos, ¿no? Y bueno, eso ha impactado a la sociedad, y ya está en esta foto, aparece el salón, de un salón donde están los niños, en la parte posterior está mi esposa, las maestras. Entonces, y Dios ha provisto, pastor. La infraestructura mismo ha sido gracias a que Dios ha provisto para cumplir esa misión, ¿no? Cuando yo asumo el pastorado, bueno, no teníamos la segunda planta, y gracias a esa visión de querer ayudar a los niños, en 3 meses se pudo construir la segunda planta, hacer los salones, habilitarlo y todo eso. Entonces, ciertamente yo he entendido que Dios provee cuando Él quiere que hagamos algo, ¿no? Hay una frase interesante que nos decía, eh, estaba leyendo un libro, un pastor decía, si tú quieres provisión, primero debes de tener una visión. Dios va a dar provisión al hombre que tenga una visión. Y hablando acerca de este proyecto de Compassion, este pastor, he tenido un poquito el contacto con algunos pastores que le temen a este proyecto. ¿Este proyecto es tan difícil de obtener, de postular, de traerlo a su congregación? ¿Fue muy difícil para usted? Eso es lo que yo también pensaba, porque así me informaron cuando yo empecé a preguntar sobre eso. Pero doy gracias a Dios a una pastora que nos visitó con una visita misionera, que ella trabajaba con compasión. Y entonces, eso me abrió una puerta. Me estoy refiriendo a la pastora Doris Cajo de Lima, ¿no? Entonces, y ella me orientó, me ayudó. Vuelvo a decirles, como ya estuvimos trabajando con niños, ya teníamos esa visión de querer ayudar y estar ayudando a los niños. Esa era una misión, ¿no? La visión, y también teníamos la misión de trabajo. Y vuelvo a decirles ahora, Dios nos facilitó de lo que supuestamente iba a demorar los trámites o la aprobación. Quizás algunos me decían va a durar desde que tú solicitas, la respuesta va a durar de 2 años a más. O sea que mínimo 2 años a más. Te van a hacer un estudio, un análisis, muchas cosas. Para mí fue rapidísimo. En enero, febrero solicité. En mayo tuve una visita intempestiva en pleno aniversario del facilitador de Lima, y ni siquiera yo estaba allí, estaba ocupado con los pastores invitados, y tuve que algunos minutos de contacto nada más, y doy gracias a Dios que el facilitador ya había venido a la iglesia años antes, no como facilitador, sino como un capacitador de empresas, y la iglesia pues tenía ahí varios hermanos que estaban en el rubro de artesanías formando empresas, y el pastor conocía de eso, ¿no? Conocía de eso, entonces ya para él era la iglesia conocida, y de las facilidades que dimos en su momento, porque la mayoría eran miembros de la iglesia, yo facilité el auditorio, facilitamos los equipos, multimedia y todo lo que contábamos, y eso ayudó a que el pastor facilitador me dijo, pastor, yo conozco, usted no sé si se recuerda de mí. Yo la verdad no me recordaba. Entonces me dice, pastor, yo estaré informando, ustedes tienen la capacidad de hacerlo, así que adelante. Nada más eso me dijo, y en julio nos llama para hacer una encuesta. En agosto nos comunica que hagamos la inscripción. En octubre de ese año 2011 empezamos. Mira, a ver. Entonces, por eso que todo eso, vuelvo a decirle, es Dios, ¿no? Es Dios, Es Dios. como dice, concatenando todos los planes, todas las cosas.
eh, para mí fue fácil. Y ahora es una herramienta, yo lo tomo así, Compassion Internet, es una herramienta para la iglesia para llegar a la gente a través de su necesidad y poder predicar el evangelio. Y doy gracias a Dios de que han pasado ya 15 años de trabajo y fruto de, yo no diré al 100% los niños ya están en el evangelio o están en el camino del Señor, están comprometidos, pero un buen número de los adolescentes y jóvenes que hoy cuento es producto de ese trabajo. Indudablemente es una herramienta, al igual que el proyecto Los Gedeones, al igual que el proyecto de... Hay muchos proyectos en sí, de Biblias, de Lucas, Precepto, hay infinidad de herramientas que Dios va poniendo en el camino, pastor. Pero detrás de estos proyectos hay gente que tiene que ser responsable, gente que tiene que, a la cual se le tiene que delegar. ¿Cómo usted manejó el asunto de las personas que te fallan, de las personas que probablemente están forjando su responsabilidad? ¿Cómo usted pudo sobrellevar esas debilidades dentro de su equipo, pastor? Uno, orar, disipularlos y siempre hablar a ellos de la visión que Dios nos ha dado y comprometerlos de una y otra manera. Y vuelvo a decirles, cuando Dios está ahí detrás de todo el trabajo que hacemos, ciertamente Dios va respaldando, va equipándonos, va levantando jóvenes o adultos con compromiso. Entonces, lo otro que siempre me ha gustado ver es el compromiso de las personas. Esa pasión, ese deseo de servir, de querer hacer algo, aunque quizás no conozca mucho. Ese ímpetu de querer hacer algo, de que todo cristiano, quizás en los primeros años de su vida espiritual lo tiene, ¿no? Entonces, son herramientas y bueno, gracias a eso también, hermanos, otro de los enfoques que yo tuve es en el trabajo de grupos, de células, y eso me ha ayudado no solamente en el evangelismo, que es otra de las herramientas que Dios nos ha dado, sino también en la preparación de líderes, ¿no? Y de esa manera promover líderes, lograr el desarrollo de liderazgo en las personas que son parte de los grupos familiares, ¿no? Y estamos viendo ahorita en fotografía un tiempo espiritual. Usted nos dijo que cómo se puede sobrellevar esta debilidad de irresponsabilidad, de falta de compromiso, justamente es orando. Pareciera que es repetitivo, pastor, pero tener tiempos espirituales como los que vemos en la fotografía fue determinante en su ministerio. Sí, yo creo que llevarlos a tiempo de entrenamiento a los que están creciendo, desarrollando y están comprometidos con la obra es importante. Tener tiempos como retiro, por ejemplo, en la foto que vemos son un retiro de matrimonios, estamos ahí ministrando familias, ha consolidado las familias, las parejas, y ciertamente esa estabilidad emocional, de amor, de tranquilidad, de superar dificultades conyugales, les ayuda también a tener espacio de servicio a Dios en la iglesia, ¿no? Porque cuando las familias están inestables, no están enfocados en servir a Dios, sino en solucionar problemas conyugales. Pero cuando las familias están estables, obviamente que su mente no está pues ocupada en los problemas conyugales, sino más bien están con el deseo de servir y querer hacer algo. Entonces, como los ayunos, las capacitaciones locales que uno tiene que desarrollar, ciertamente es importante para preparar a los líderes y a los hombres y mujeres que Dios va a usar para las diferentes labores que tenemos, ¿no?
Es increíble cómo un corazón sano es un terreno fértil para el liderazgo, pastor. Eso sí. Mira, yo digo, un soldado herido es una carga para un batallón, ¿no? Pero un soldado sano es una ayuda, es una bendición. Entonces, ciertamente de que cada uno de los hijos de Dios tengan esa experiencia de la paz que habla Romanos, ¿no? Que Romanos 5:1 que nos habla de que cuando uno entrega a Cristo, tenemos la paz con Dios, ¿no? Es el tema del perdón de Dios en nuestras vidas es fundamental y asimilar eso, entenderlo eso y procesarlo, que Dios nos va a sanar nuestros corazones y todo eso. Obviamente es importante. Para ello necesitamos ciertamente de espacios como retiros, vuelvo a decir, los ayunos, que a veces, gracias a Dios, tenemos, quizás ya es parte de nuestra práctica o de nuestra costumbre, si se puede llamar, es que siempre el año empezamos con 7 días de ayuno. Y al inicio ciertamente no ha sido fácil, pero luego los años nos han respaldado y hoy pues yo puedo decir casi el 100% de la iglesia participa de los ayunos. Y yo ya lo he tomado como un tiempo de entrenamiento al inicio del año. Para mí son fundamentales de orar, de ayunar y de recibir entrenamiento en la palabra del Señor. Es para mí un aniversario más. Ahora en este último año lo he denominado fiesta espiritual, ¿no? Tiempo de entrenamiento. Pastor, lo que ahorita usted acaba de decir parece ser una utopía en algunas congregaciones, donde el pastor convoca a los ayunos y generalmente vienen ancianitas, algunos hermanos, pero no logramos congregar a todos. Y usted usa un término fiesta. Pero nosotros lo hemos orientado el ayuno como si fuera algo, como si fuera un castigo, algo que pagar. ¿Cómo usted logró hacer eso? ¿Cómo fue el inicio? ¿Fue duro? ¿Cómo empezó? Porque ahora tener a toda la congregación en 7 días de ayuno realmente es un impacto fuerte. Fue de menos a más. Al inicio empezamos a ayunar 3 días, luego ya nos propusimos creo que 5 días y luego ya son 7 días, ¿no? Y lo otro, vuelvo a decirles que el ayuno yo de alguna manera lo voy preparando. Traigo pastores invitados, a veces hay ministerio de alabanza invitados, pero estos últimos 10 años, o sí, casi 7, 8 años, ya ha crecido también los ministerios de alabanza, los grupos de alabanza en nuestra iglesia han crecido, han desarrollado, entonces ya no tenemos la necesidad de traer invitados. Entonces, es como organizar un evento importante en la iglesia, ¿no? Así yo ya ellos saben, la iglesia hoy ya está concientizado, como dice, sabe que el próximo año tenemos en enero, la primera semana de enero es nuestra fiesta espiritual. Tiempo con Dios. Y yo le llamo planifique tu año con Dios. No. Haga planes con Dios. Entonces, y aún hay gente a veces que quizás no son miembros, se van sumando, y hasta a veces hay empresas que tenemos acá y que hasta vienen con sus trabajadores ahí al ayuno, ¿no? Entonces, ciertamente es una gran convocatoria que hoy ya masivamente participan los hermanos, desde los primeros días del día del ayuno. Entonces, no dicen, bueno, ya es fin de semana voy a ir, no. Desde el lunes que arrancamos, hay una asistencia, una buena asistencia, ¿no? ¿Cuál podría ser el mensaje para los pastores que ahorita luchan con ese aspecto de convocar a la iglesia en un tiempo espiritual, en un tiempo de retiro con el Señor, pastor? Como usted decía, pastor, tenemos que quitarnos la idea
o la forma de pensar que un ayuno pues es castigo. Esa prédica, yo también lo he escuchado antes, que en el ayuno es como flagelarnos, como matar la carne. Y yo no enseño ese tipo de ayuno, ¿no? Para mí el enfoque del ayuno es donde uno tiene un espacio, un tiempo, una oportunidad de buscar a Dios, de entregarnos al Señor, buscar la dirección y vivirlo y disfrutar de ese tiempo, porque es fundamental la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, eso es mi enfoque en el ayuno. Entonces, y eso es lo que les he compartido y comparto a los hermanos. Y los hermanos les encanta, aman ese espacio de estar ayunando. Indudablemente pasar tiempos con el Señor es muy grato. El detalle es cuando tienes que comenzar, y muchas veces empezar a empujar el carro cuando está parado no va a ser sencillo, pastor. Sí, pero vuelvo a decirles, confiar en Dios. Amén. A veces hay temor, ¿no? Quizás no van a venir los hermanos. Quizás vamos a estar 2, 3. También yo, antes de iniciar todo ese tipo de proceso, lo pensé así. Pero resultó lo contrario. Convoqué al ayuno indicado y hubo una buena concurrencia. Y dije, wow, me equivoqué. Amén. Y ahí sentí el apoyo, el deseo de los hermanos también. Entonces, como dice, con más ganas, ya, vamos por más días, ya luego a los siguientes años, ¿no? Amén. Y así fue. Bueno, pastor, si bien es cierto que tenemos una lucha espiritual en la congregación, con los hermanos, los líderes, pero también ahí hay una lucha que te espera en casa cuando llegas y ves a tus hijitos con tareas, con la rutina normal de una familia. Tareas, responsabilidades, tal vez algún hijito que no tenga no tenga mucha mente cognitiva. Vas a tener problemas porque los profesores te van a estar llamando, o tienes por ahí un hijito medio travieso y tienes que enfrentar esa circunstancia. Eh, ¿Qué le parece, pastor, si en la siguiente secuencia hablamos de la familia y cómo usted ha podido sobrellevar y equilibrar el aspecto de la iglesia con la familia, ¿no? Y qué tan determinante fue su familia para el ministerio que usted está llevando? Bueno, entramos a una secuencia musical Ok, más, y pastor. en la siguiente secuencia, pastor, nos preparamos para hablar de su familia. Que Dios los bendiga, mis hermanos. No dejen de compartir, por favor, no dejen de compartir. Estamos en 18 de abril en Mesa Pastoral con el pastor Saturnino Velázquez. Que Dios los bendiga. Bajo las sombras de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Bajo las sombras de un arbolito voy a cantar, voy a alabar
al Señor Todopoderoso. Entre los trinos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que riega el huerto con su agua de vida. Entre los trinos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que riega el huerto con su agua de vida. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Entre los trinos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que riega el huerto con su agua de vida. Entre los trinos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que riega el huerto con su agua de vida. Mis amados pastores, líderes, hermanos que están con nosotros en Mesa Pastoral, estamos hablando acerca de liderazgo pastoral en este programa junto con nuestro querido pastor Saturnino Velázquez y realmente estamos aprendiendo muchos principios, estamos quitando algunos miedos, temores que podemos tener para afrontar algunos proyectos, pero una de las mayores preocupaciones en estos últimos tiempos es con respecto a la familia pastoral y cuán equilibrado debe estar nuestro tiempo, nuestra preocupación también por los que están esperándonos en casa. Pastor Saturnino, en la foto vemos a su amada familia. Sí, ahí está mi preciosa esposa, mi hija y mi hijo también, ¿no? Somos 4. ¿Y qué tan difícil fue equilibrar el trabajo arduo de la iglesia con el trabajo no menos arduo en casa? Bueno, para mí, pastor, la familia es importante y es uno de los pilares que creo que en el liderazgo nos va a ayudar. La Biblia mismo dice en Timoteo que una de nuestras cartas de presentación de los líderes, el que anhela obispado, buena obra desea, dice, ¿no? Pero que tenga, dice, hijos en sujeción y todo ello, ¿no? Entonces, es una carta de presentación para nuestro liderazgo, ¿no? Y ciertamente cuando nuestra familia está sólida, va a ser de bendición para la iglesia. Y para lograr eso, bueno, es una larga historia para mí, pero el resumen es que, vuelvo a decirles, como yo vengo de una familia descoyuntural, yo el año 2000 tuve una conferencia de jóvenes, participé de la conferencia de jóvenes zonal o regional, no me acuerdo de qué se trataba en Tarma.
Y ahí pues el Señor me ministró, la palabra me ministró y ahí el Señor me dio la convicción de que iba a transformar mi generación. Y a partir de eso tuve la inquietud de prepararme, de querer aprender cómo se constituye una familia, cómo se logra tener una buena familia. Y eso es lo que me llevó a mí al seminario, porque en una de las yo integraba la banda Voces del Alba y ahí nos invitaron a la inauguración de un seminario y el rector de ese seminario dijo pues, hizo la invitación que se apertura las clases para formar hombres de bien, buenos esposos, autoridades, líderes buenos y si alguna vez Dios les llama al ministerio ejerzan una buena labor. A mí lo que me llamó la atención fue el de ser un buen padre. Y ahí, como yo estaba en ese dilema de cambiar mi familia, porque yo no quise tener la familia de la que yo fui parte, ¿no? Yo dije, yo quiero tener una familia distinta. Y bueno, eso me llevó a estudiar, a preguntarme, por eso vuelvo a decir, me llevó al seminario, aunque no se trataba de clases de familia todos los días, pero aproveché algunas oportunidades de entrenamiento, de capacitaciones, y así. Y ciertamente, hermanos, les puedo contar, y eso es lo que me llevó a mí, incluso luego, a seguir estudios de familia. Antes de ser incluso pastor, y siendo pastor igual, me llevó a desarrollar capacitaciones en diferentes lugares de entrenamiento acerca de la familia. ¿Por qué? Porque yo creo que la familia es importante. Yo puedo decir, además de amar a Dios, amo a mi familia. Amo a mi esposa, a mis hijos. Y cuando uno ama, ciertamente vamos a dar tiempo. Y eso es lo que me lleva a mí a dar tiempo a mi esposa y a mis hijos. Y sacar tiempo y apartar tiempo. Agendar, en otras palabras. Aprender a agendar, ¿no? Entre las labores cotidianas que podamos tener como pastores, tenemos que marcar agenda de estar con nuestros hijos, de salir un momento con la esposa, con los hijos, etcétera, ¿no? La cual, y algo importante también que quizás yo quiero resaltar es de vivir lo que predicamos, ¿no? Porque si uno predica de paciencia, predica de amor, predica de unidad, predica de muchas cosas, eso tenemos que vivirlo en la familia, demostrarlo eso con nuestra esposa, con nuestros hijos. Si hablamos de perdón, de muchas cosas en la iglesia, eso tenemos que hacerlo en la familia. Entonces, eso va a ayudar a que nuestros hijos, desde nuestro cónyuge, va a entender que ese hombre lo que predica vive, lo que predica lo hace. Y eso es lo que justamente consolida la familia y yo nunca he querido, mejor dicho, nunca les he dicho, hijos, ya ustedes tienen que servir, tienen que ayudar en la iglesia. No. Ellos solos se motivan a prepararse, a entrenarse, a capacitarse y a servir en la iglesia, ¿no? Solitos se han motivado a servir. Igual mi esposa también, Dios lo ha llamado y ciertamente es importante la familia, pastor. En un momento dado, en el ministerio, nosotros de jóvenes, de niños, veíamos de manera preponderante la figura del varón. No veíamos mucho el trabajo de la mujer dentro de la iglesia, de la esposa. ¿Qué tan determinante es una esposa involucrada mano a mano con un pastor, Pastor Saturnino? Yo diría es importante, ¿no? Es vital. ¿Por qué? Porque nuestra esposa, cuando entra al colabor con nosotros, va a conocer de las necesidades, conoce, como dice, de los pros y los contras, conoce de todos los detalles que en la iglesia va a suceder o estamos planificando. Para mí, mi esposa, yo diría, es como no sé si decirlo así, es como si fuera el copastor, ¿no? Que me está recordando, que me está ayudando a proyectarme, que me está dando ideas.
y sobre todo que está orando. Y yo cuento una gran intercesora a mi lado, ¿no? Ella es la mujer de oración, que a veces, yo les confieso así, a veces uno levanta o termina el día cansado y quiere descansar un poquito más. Quizás hemos descansado muy tarde, preparando la enseñanza, muchas cosas, pero ya mi esposa en la madrugada está orando y a uno le motiva, dice, caramba, yo tengo que también orar, pues, ¿no? Entonces, es una aliada muy importante mi esposa, pero eso obviamente ha sucedido poco a poco. Y ahí hay una larga historia que ciertamente al inicio del llamado mi esposa pues decía, pues yo no me he casado con un hombre que va a servir a Dios, yo me he casado para tener una familia, ser ahí una iglesia. Y yo pensé que me había equivocado, pero Dios me hizo entender que Dios tiene todas las cosas, como dice, ya planificadas. Y solo atiné, en vez de quejarme de mi esposa, eso es lo que hice, no quejarme de mi esposa, sino más bien aprender a bendecirla y a orar. Y Dios me dijo que iba a llamarla a mi esposa y de verdad, cuando ya vimos el desarrollo pastoral, mi esposa hoy es la más apasionada por el ministerio, ¿no? Amén. Y ciertamente eso ha sido, no ha sido de la noche a la mañana, sino ha sido poco a poco. Entonces, uno, yo puedo aconsejar a los pastores que nunca se queje de su cónyuge, sino más bien hay que aprender a bendecirla y a orar y a esperar en Dios, y Dios va a obrar en la vida de ella, así como lo obra en lo nuestro, ¿no? Es cierto de que Dios no llama a un hombre, sino Él llama a una generación. Y, Sí, y evidentemente está involucrada tu esposa, tus hijos, y como que toca mi corazón con lo que nos comentó, pastor, porque también he tenido oportunidades en donde mi esposa me dijo, oye, yo no me casé con un pastor, me casé con un ingeniero. Parece que tú me estás engañando. Pero evidentemente cuando tienes la paciencia y cuando le crees a Dios, Dios llega en el momento correcto en la vida de una esposa y tener una esposa a nuestro lado, pastor, es totalmente increíble. Probablemente, ¿de qué nos perderíamos, pastor, si alejáramos a la esposa como la que cuida a los hijos? ¿De qué nos estaríamos perdiendo como pastores, pastor? el papel de nuestra esposa es fundamental, ¿no? El que muchas veces va a cubrir vacíos en nuestra ausencia, quizás por las labores pastorales, a veces un poquito como que vamos a estar ausentes en algunos eventos de nuestros hijos, llámese escolar y otros, pero cuando tú tienes una aliada como tu esposa no va a hacer notar eso, ¿no? No va a decir, pues no, tu papá está pues en la iglesia, sino le va a ayudar a estar. Tu papá no puede estar porque ciertamente está cumpliendo tareas, trabajo. Entonces, y bueno, para mí el lado tierna, amorosa de mi esposa me es un sustento, una bendición, ¿no? Yo puedo decir que es la mano de Dios. Ha habido momentos donde ciertamente en las situaciones difíciles de la labor pastoral que me ha tocado vivir, a veces me ha arrancado ciertos momentos de llanto, de quebrantamiento, y ahí está mi esposa, animándome, consolándome y dándome ese lado tierno, amoroso, y eso ha sido fundamental para mí, ¿no? Muchas veces el trabajo en la iglesia, el trabajo en casa, genera en nosotros un cansancio espiritual, un cansancio pastoral. ¿Cómo maneja esos tiempos de cansancio en su vida diaria, pastor? ¿Cómo lo maneja? Bueno, uno, orar. A veces, porque dice la Biblia en Isaías que Él da fuerza al cansado, ¿no? Ujú. Esperar en Dios. A veces podemos pensar que un tiempo de ocio puede suplir, pero uno es orar, dos, también tener un tiempo de familia,
de diálogo, de esparcimiento. Quizás decir a mi esposa, vámonos a un momento, quizás un día o 2 días, salir o algunas horas con mis hijos. Quizás cuando eran niños jugar, por ejemplo, en la foto que usted muestra está ahí un tiempo donde teníamos que, les llevé a volar cometa, ¿no? Al cerro, ¿no? Entonces dije, va, y ellos disfrutaban, ¿no? Disfrutan de ese tiempo. Y yo creo que esos tiempos que he tenido con ellos les ha ayudado a ellos a ser parte del ministerio, ¿no? Y ellos, así como yo estoy con ellos en su juego, quizás en su tiempo de niñez, y también de alguna manera esforzándome en la presencia de quizás celebrando sus cumpleaños, estar de repente en un momento de la clausura de la escuela y otros momentos, acompañarles a ellos ahora como que lo toman como que también yo ahora quiero ayudar a papá, ¿no? Entonces, sí, pastor, ahí está mi esposa, mi hijo también cuando era pequeñito, siempre estar ahí con ellos también, expresar nuestra ternura, ¿no? Ser humanos con ellos, ser transparente con ellos, ser sensible con ellos, ¿no? Sí, porque muchas veces la iglesia al pastor lo ve como alguien sobre un altar o alguien santo, alguien que no se equivoca, pero a veces como pastores también solemos equivocarnos en casa, pastor. ¿Cómo ha manejado esas equivocaciones de trato tal vez con sus hijitos? ¿Cómo, cómo usted sobrellevó todo ello? Bueno, yo diría, aprender a reconocer nuestros errores. Nunca pensemos que soy quizás intachable o pensar que soy lo correcto, ¿no? Sino, sí, ha habido momentos que quizás he sido un poquito áspero con mis hijos y les he pedido perdón. He dicho, hijos, perdóname. Igual con mi esposa también. Entonces, el humillarse, el aprender a pedir perdón, a conciliar, a buscar la paz y sobre todo a querer ser útil para ellos, ¿no? Y aprender a querer ayudarles a ellos, a querer a hacer una bendición para nuestra familia. Entonces, eso me ha ayudado a mantener una familia quizás saludable, ¿no? Sí, pastor. ¿Y cuál sería el mensaje para los pastores que en estos momentos están teniendo problemas en casa? Están sufriendo la ausencia tal vez de su esposa o la lejanía de sus hijos por circunstancias de la vida. Estás viviendo eso. ¿Cuál sería el mensaje al corazón de estos pastores? Bueno, uno es orar por ellos y bendecirlos y ver con los ojos de fe, ¿no? Ver más allá de lo que nuestros ojos están mirando. Y si hemos trabajado en la instrucción de nuestros hijos, con la palabra y con nuestro ejemplo, ellos un día van a darse cuenta de los errores en los que puedan estar viviendo y van a ser restaurados por el Señor mismo. Y lo otro, yo diría, vuelvo a decirles, siempre hay que acercarnos a ellos con un corazón abierto, dispuesto a resarcir o a sanar o a reconocer errores que sí lo hemos cometido. Entonces, nunca nos creamos perfectos y que no hemos errado, ¿no? Sino más bien entender que somos humanos y fallamos quizás, o quizás parte de esa situación que nuestros hijos hoy puedan tener esa actitud es parte de nuestro maltrato que hemos tenido, ¿no? Un trato malo que quizás no ha sido adecuado en un momento oportuno. Entonces, aprender a orar por ellos y a mirar, vuelvo a decirles, el propósito de Dios que tiene para cada uno de ellos también y la obra que Dios puede hacer con ellos, ¿no? Entonces,
Y lo otro, siempre les he hablado a mis hijos de que les he contado quizás mi testimonio de cómo Dios está obrando, de cómo Dios ha hecho todo lo que tenemos hoy en todas las áreas. Y eso ha sido para ellos como también un respaldo, ¿no? Para que puedan amar a Dios y aman al Dios del Padre que, como dice, que ha transformado su vida y que ahora les da un Padre distinto, ¿no? Amén. Amén, pastor. Realmente tener ese corazón tierno, con sus palabras me recuerdo la historia de un pastor que tenía una hija que estaba involucrándose en drogadicción y este pastor contó su testimonio, le llevó a su hija a caminar por el mar y le dijo, hijita, eh, tú eres tan importante para mí que estoy dispuesto a dejar el ministerio porque tú y la familia son muy importantes. Y el hecho de que nuestros hijos entiendan de que ellos son importantes en nuestro corazón, ¿no? Y delante de Dios, nuestros hijos serán nuestra responsabilidad, pastor. Sí, la Biblia dice que herencia de Jehová son nuestros hijos, ¿no? Entonces, el tener esa heredad de parte de Dios ya es una responsabilidad y es una gran responsabilidad. Para mí es parte de mi vida, los hijos, y es parte de la obra de Dios en mi vida, ¿no? Entonces, yo les digo a mis hijos hoy, el día que yo les veo casarse, tener familias sólidas, habré dicho que Dios ha transformado mi generación. Entonces, están jóvenes, están ahora preparándose, están en la universidad. Los veo, gracias a Dios, sólidos y con mucha fe en el Señor. Igual les inculco cada cosa que ellos añoran y desean, les he inculcado de orar, de buscar a Dios, de pedir a Dios. Y encontrado los resultados, decirles, mira, Dios ha provisto y ahí está. Y ciertamente eso he encontrado en Dios. Dios ha prosperado los trabajos que hemos hecho. Los 8 o casi los 10 primeros años del ministerio he trabajado a tiempo compartido. He trabajado en una pequeña empresa que tenía y poco a poco Dios me ha ayudado a servirle a tiempo completo. Estos últimos casi 10 años del ministerio pastoral que desarrollo, ya estoy a tiempo completo, ¿no? Pero todo esto Dios ya ha ido preparando poco a poco, ¿no? No he descuidado, eso sí, no descuidar de la labor, de nuestra responsabilidad paterna, ¿no? De suplir las necesidades. Y todo ello yo sé que ayuda a que nuestra familia esté sólida. Yo sé que su esposa, sus hijitos van a escuchar están escuchando esta transmisión. ¿Cuál sería el mensaje que quisiera darles? Ellos, decirles, hijos, yo los amo y son ustedes parte de la promesa de Dios para mi vida y sé que Dios va a glorificarse en la vida de ustedes. Amén, amén. Que Dios los bendiga. Nos encontramos en la siguiente secuencia. Alabado sea su nombre, alabado sea el Señor, alabado sea su nombre, alabado sea el Señor. Cuando estuve en tinieblas, Él me dio la claridad. Cuando estuve enfermo, Él me dio la sanidad. Alabado sea su nombre,
alabado sea el Señor, alabado sea su nombre, alabado sea el Señor. De lo triste que estaba, de su gozo me llenó, esclavo me encontraba, me dio su libertad. Alabado sea su nombre, alabado sea el Señor, alabado sea su nombre, alabado sea el Señor. Caminemos unidos en busca de libertad, libertad sin violencia, mas con el poder de Dios. Alabado sea su nombre, alabado sea el Señor, alabado sea su nombre, alabado sea el Señor. Cristo pronto regresa con poder y autoridad. Preparémonos todos, ventas en ventas. Mis queridos pastores, una vez más aquí en Mesa Pastoral, acuérdense, 18 de abril y estamos hablando de un tema muy sensible para el ministerio, como es liderazgo pastoral. El día de hoy tenemos la presencia del pastor Saturnino Velázquez, el cual viene trabajando incansablemente allá en la localidad de Cochas, en la ciudad de Huancayo. Y hemos estado, pastor, hemos recorrido un trayecto en donde hemos visto sus inicios, de cómo Dios lo llamó en una circunstancia muy difícil, tuvo que aprender a sobrellevar la orfandad y eso fue cubierta por nuestro Señor. Ese es un sentimiento muy fuerte que lo impulsó y lo catapultó al liderazgo y a entender a las generaciones que también están viviendo todo esto, pastor. Hemos hablado también de su familia, la importancia que tiene la familia dentro del liderazgo pastoral, la importancia de una esposa a nuestro costado, la importancia de que Dios despierte el corazón de nuestros hijos a través de nuestro ejemplo. Y ahora vienen los proyectos en futuro, vienen los proyectos que ya en este año se estarán proyectando, pastor. ¿Cómo ve este año 2026 dentro de nuestra organización, dentro de todas las organizaciones cristianas? Bueno, cada año para mí, pastor, es un paso más de avanzar en la visión que Dios nos ha dado. Entonces, es una oportunidad, es un tiempo de avance más, ¿no? Entonces, ciertamente tenemos una visión eclesiástica, ya lo dije, una visión familiar que es pues ver a mis hijos consolidados en su vida y de esa manera entender que Dios ha transformado mi generación, ha cambiado mi pasado en un presente, en un futuro distinto. Y eclesiásticamente también, pastor, hay un trabajo de transformación de generaciones con los niños en el programa, en el centro estudiantil, así lo denominamos. Y ciertamente, y yo cada vez voy viendo cómo Dios va ayudándonos en esa visión.
Los niños que empezaron con 9 años, hoy ya son jóvenes, ya tienen, algunos tienen 19, 20, 22 años. Son jóvenes que están comprometidos con el Señor. Y el trabajo entonces no ha sido. Yo siempre he apostado con los niños y los jóvenes y los sigo apostando. Entonces, hasta hoy en día que quizás ya tengo ahí pastores que están delegados a trabajar con los jóvenes y a los adolescentes, pero igual siempre estoy acompañándolos, ¿no? Y por otro lado, la visión eclesiástica es justamente así como Dios nos ha dado oportunidad de trabajar con niños, de salvar vidas para el Señor. Ahora estamos proyectándonos a tener pues un albergue para ancianos, ¿no? Mm. Alcanzar, y yo le llamo, digo así, ¿no? Alcanzar a los hombres, a las personas, aunque sea en su última etapa de vida, con la salvación de Cristo. Entonces, y tener un espacio para que ellos también puedan confraternizar, porque he visto que en la etapa de la ancianidad se sienten solos o solas y todo ese detalle, ¿no? Entonces, y tener, la visión eclesiástica es tener pues un centro de atención para ancianos a la par con los niños y también tener un centro médico. Me inspira bastante lo que creo que hay un lugar por la zona de Ayacucho o Andahuaylas. Entonces, nunca los he visitado, pero sí he escuchado un poco y nos hemos proyectado en tener pues un centro médico, en otras palabras, de servir a la sociedad y también a la membresía, ¿no? Entonces, a la cual estamos trabajando hoy actualmente en la adquisición de áreas de terreno. Y en plena pandemia, el año 20, nos empezamos esta proyección de compra de más áreas de terreno. Y pues el lugar donde estamos, el templo, es un poco, ya no hay lugar para abarcar, entonces tuvimos que buscar otro área y nuestro anhelo de comprar de terreno es tener un promedio de 2.000 a más, ¿no? De metros de terreno en la que podamos edificar centros de atención a los ancianos, a los niños y también a la gente que padece de enfermedad. Yo creo en los milagros y he visto cómo Dios ha obrado milagros en la iglesia. Amén. Y he visto cómo Dios ha sanado enfermedades hasta desahuciados, Amén. pero también he visto que es necesario el servicio de un médico, la atención, el asesoramiento, el acompañamiento y todo eso. Y voy viendo, gracias a Dios, ahora voy viendo en la membresía, los jóvenes, tengo como casi un promedio de 10 miembros jóvenes que están ahorita estudiando medicina, algunos ya están casi en el 4.er año, en el 3.er año, y otros están empezando. Tengo varios enfermeras, y todo eso me hace entender que ya tenemos gente allí que van a trabajar. Entonces, lo que estamos ahí trabajando, vuelvo a decirles, pastor, es en la adquisición de más áreas de terreno. Hemos logrado comprar ya un área de 600 metros y estamos proyectándonos, vuelvo a decirles, por la compra de 2.000 a más metros para allí, pues, implementar un centro de atención a todas las edades. Lo que usted menciona, pastor, realmente es un reto y escucharlo hablar para algunos pastores puede resultarnos muy complejo, muy complicado, eh, pero todo comenzó en la cueva de Adulam. No sé si me dejo entender, o sea, cuando David reclutó gente y a esa cueva llegaron gente endeudada, gente temerosa, gente con muchas debilidades, con muchas falencias. eh, ¿Cómo llevar a tu equipo miedoso a luchar por extenderte
por llevar más allá de tus límites la palabra del Señor, pastor. Solamente yo puedo resumir en una palabra: confianza en Dios y en el llamado que Dios nos ha hecho. Y Dios va a ir, como dice, convenciendo el corazón de los miembros, de las personas. Sí, va a haber observaciones, va a haber quizás hasta oposiciones, pero a la larga, cuando entienden la visión que Dios tiene para la iglesia, son partes, se suman. Así que hay que tener paciencia también con aquellos que a veces, no porque quieran oponerse, sino porque quizás no entienden la visión, a veces hacen el papel de opositores, ¿no? Pero a la larga entienden y dicen: carambas, ahora entiendo por qué está sucediendo estas cosas. Todo Entender, saber esperar en Dios. sí, pastor, habló de un término, entender la visión. ¿Cuán importante es que un pastor se haga entender o hable acerca de la visión que Dios ya ha puesto en su corazón, pastor? Claro, es importante, es como, yo lo figuro así, es como que usemos digamos, un telescopio. Tú ya has visto la luna y ahora invitar que otros lo vean, ¿no? Con el mismo telescopio. Entonces, y bueno, a tener paciencia y quizás siempre recalcar la visión de Dios y estar ahí listos para seguir empeñados en ese trabajo. Y sobre todo, como dice, entregarnos, comprometernos con esa visión y entregarlo todo, ¿no? Entregarlo todo: tiempo, dinamismo, etcétera, ¿no? Y eso influye, ¿no? Influye, de que tú mismo coparticipas. Nosotros tenemos algunos eventos, por ejemplo, el 1 de mayo, ya son varios años que hacemos la famosa llamada mixtura, ¿no? Toda esa recaudación es para el proyecto que tenemos. Y ahí todos los que trabajan ahí forman parte del liderazgo. Son los líderes de los grupos familiares, son los diáconos, son la junta directiva, son los directores de los departamentos. Todos ellos encabezan el trabajo. Que ciertamente convocan a los demás miembros para ayuda, sí, pero ellos son los que encabezan el trabajo. Entonces ahí, por ejemplo, ese tipo de trabajo, yo no debo de hacerme ajeno, sino yo soy también parte de eso, ¿no? Por ejemplo, los primeros años de la mixtura, yo era el encargado de preparar, pues, el carnero al palo, ¿no? Entonces, y ya posteriormente los miembros dicen: pastor, pero a veces tú estás ocupado en ese platillo de comida y no hay quien esté hablando, quien esté animando, y necesitamos esto. Entonces, a la larga ya, pues, ya hago ahora otras labores complementarias, pero igual ahí estoy desde el empiezo hasta el final. Entonces, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? En toda acción, en todo suceso, tenemos que aprender a estar desde el inicio hasta el final. Y ciertamente eso ven los líderes, eso ve la iglesia, y ellos también se animan a coparticipar. Amén. Enmarco una frase que dijo hace un momento atrás, que alguien que no entiende tu visión se va a volver tu oposición. Sí, eso sucede, pero vuelvo a decirles, hay que tener paciencia y esperar en Dios, orar y bendecir. Hay un versículo que dice en el libro de Mateo 5:44, si no me equivoco, dice: orad por los que os maldicen, o bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan, etcétera, ¿no? Entonces, yo no lo tomo algo personal cuando alguien se opone. Simplemente digo: yo los bendigo, yo oro por ellos. Digo: Señor, tú cambias su pensamiento, sus ideas, su forma de pensar de ellos. Y Dios tiene formas y maneras de cambiar el corazón de ellos. Y de pronto pasan quizás algunos meses, o en algunos casos a veces pasan quizás también un año o hasta 2 años. Luego los veo como gente aliada, ¿no? Hombres y mujeres sumándose
al proyecto que se tiene, ¿no? Amén. Entonces, pero en todo lo que puedo decir es, Dios es obrando en el trabajo. Entonces, hoy ya no me preocupo cuando veo gente que se opone. Y es más, como pastor puedo decir, los pastores nunca debemos ver a la gente como una competencia, sino como un complemento. Cada miembro que está en la iglesia es un complemento del ministerio a la que Dios nos ha llamado. Así como un cuerpo, ¿no? Un cuerpo humano, pues tenemos varios miembros, pero todos son uno en el cuerpo. Entonces, Amén. no podemos tomar como alguien un opositor o un enemigo, sino, vuelvo a decirles, como antes usted decía, que quizás porque no entienden la visión, de alguna manera suele suceder esa actitud. Correcto. Pastor, finalmente, ¿cómo le gustaría ser recordado por la gente a quien tuvo el honor de guiar? Bueno, en una frase diría, quisiera que me recuerden como un servidor, Oh, como un hombre que se ha desgastado en servir a Dios, amén. que ha dado su vida, su tiempo, sus energías. Y si hoy puedo decir que tengo canas, es porque he aprendido a entregarme a la labor del Señor. Y además también que esa entrega, que ese servicio a Dios tiene su recompensa. Quizás no inmediato, pero a lo largo he visto cómo Dios me ha bendecido en todas las áreas. Puedo hoy decir, soy un servidor feliz. Entonces, no un servidor quejoso. Y yo sé que Dios me va a permitir terminar el trabajo, la carrera, como un servidor feliz. Y voy a partir contento, con una sonrisa, y decir, Señor, lo has hecho todo y y lo has hecho de maravillas. Amén. Amén, Pastor Saturnino. La verdad ha sido todo un trayecto muy feliz. Conversar con usted, saber un poco de los proyectos que usted hizo y nos quedamos con las frases, los principios y sobre todo me quedo con la última frase, ¿no? Llegar a ser un servidor feliz. Eh, en los tiempos de Pablo, decir que eres un siervo realmente tomaba el verdadero contexto a lo que ahora toma, ¿no? Y eso es lo que Pablo siempre mostró, el ejemplo de Jesús cuando él dijo que no se aferró a su divinidad, sino que se despojó. Y eso es lo que ahora entendemos a través de esta conversación, Pastor Saturnino. Que Dios te bendiga. Tal vez tus últimas palabras a los pastores que nos están escuchando, a los jóvenes, pastores jóvenes que están entrando al ministerio. ¿Cuáles serían tus palabras finales, Pastor? Bueno, mi recomendación a los jóvenes, en primer lugar, decirles que servir a Dios es una de las experiencias más maravillosas que nos pueda tocar. Y así que no temamos. Si Dios te llama a un ministerio, no temas. Aunque al inicio quizás va a ser un poquito difícil de entender, es como ir a la aventura, pero con la experiencia que Dios me ha dado es decirle, hermano, Dios todo va a obrar y no va a obrar para mal, sino para tu bien. Estar tranquilo, como decía ese texto, confía en Dios y Él hará. Amén. Lo otro, decirles a los jóvenes que nunca espere ser perfecto para servir, sino más bien esté disponible. La disposición es importante, ¿no? Y no perder la oportunidad que Dios nos da para servirle al Señor en las áreas que nos toca hacer. Es tener una disponibilidad. Yo he entendido que Dios va a llamar a gente ocupada, pero con un corazón disponible, con Amén. un corazón dispuesto, ¿no? Entonces, nunca cerremos nuestro corazón, decir, no, yo no puedo, no creo que lo voy a hacer, que no entiendo, que esto y aquello, que mirar las barreras, sino
Decirle, Señor, yo acepto, gracias. Y vuelvo a decir, tener un corazón disponible. Y a los pastores, que ya yo sé que tienen bastante recorrido y trayectoria, decirles, sigamos corriendo la carrera hasta terminar. No dejemos ahí, como dice el arado, sino sigamos puesto la mano en el arado, porque Dios cumplirá el propósito con cada uno de nosotros. Porque el que nos llamó, Él va a perfeccionarnos, ¿no? Tampoco pensemos que somos obra terminada, porque seguimos aprendiendo para la gloria de Dios, pastor. Amén. Mis amados pastores, que Dios los bendiga. Esta ha sido la segunda secuencia de mesa pastoral. Vamos a continuar invitando a pastores para escucharlos. Es bueno tener un espacio en donde podamos también nosotros preguntar y tener esta sinergia de información. Pero sobre todo, recordemos, como bien lo dijo el pastor, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Conmigo será hasta la próxima semana, en donde tendremos una nueva secuencia de mesa pastoral. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Clama a mí. Esta misma palabra el Señor te dice hoy. Si te encuentras abatido, solo, el Señor te dice hoy, no te quejes, no busques consuelo, ayuda o salida con el hombre. Te dice, clama a mí, que yo soy tu Dios. el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé.